Un saludo cordial, estimado docente Luis Salas. Antes de comenzar con nuestra presentación, mencionaré una frase alusiva. La educación no es preparación para la vida es la vida en sí misma. El grupo número 4, conformado por Caizaguano Christopher, Espinosa Joselo, Salazar Vanessa y Sópalo Juan, estudiantes de la Universidad Técnica del Norte de la carrera de Administración de Empresas, de la asignatura Matemática Financiera, darán a exponer depreciación por el método lineal y el porcentaje fijo. Buenas tardes, mi nombre es José Espinosa y a continuación les voy a presentar una pequeña introducción de lo que es la depreciación y dos métodos, el método lineal y el método de porcentaje fijo. Objetivos. Objetivo general. Conocer el cálculo del método lineal y el método de porcentaje fijo de la depreciación de los activos tangibles. Objetivos específicos. Conceptualizar el método lineal y el método del porcentaje fijo. Analizar las ventajas y desventajas del método lineal y ejemplificar los dos métodos en estudio mediante ejercicios propuestos. Bueno, a continuación voy a presentar lo que es la definición de depreciación. Es cuando se adquiere un activo fijo, ya sea equipo o maquinaria, mobiliario de oficina, equipos informáticos, edificios y otros. Estos activos comienzan a perder su valor con el paso del tiempo. Esta pérdida se denomina depreciación, es decir, el valor de un activo fijo se deprecia desde el momento en que se adquiere y se pone en uso u operación debido al desgaste, mal funcionamiento y cambios tecnológicos. La depreciación de un bien se debe a tres causas básicas. La primera son las causas físicas. Son la principal causa de la depreciación, es decir, la depreciación por uso, desgaste, factores naturales y la combinación de estos factores tales como las casas, edificios y comercios, principalmente sufren el deterioro de los elementos naturales al estar presentes a la intemperie. En el caso del desgaste producido por un bien por su uso, puede mencionarse una lavadora de ropa o tecnologías de eslabones en cadena, etc. La segunda causa es la insuficiencia. Se presenta cuando un activo no puede cubrir, alcanzar o hacer frente a las necesidades que se le pide. La tercera causa es la obsolencia del activo. La obsolencia del activo se debe a que éste sufre un desgaste mínimo de un periodo a otro, pero el activo sigue funcionando. Al transcurso del tiempo, este deberá sustituirse porque en el mercado aparece un nuevo activo con mejoras técnicas. A continuación, mi compañero va a presentar lo que es el método lineal y ejemplos. Buenas tardes con todos, mi nombre es Christopher Caizaguano. A continuación, el método lineal. Este recibe el nombre porque al graficar el tiempo contra el valor en libros o contra la depreciación acumulada se obtiene una línea recta. En sí, esta depreciación es una forma en la cual mediante cuotas de depreciaciones que son iguales durante todos los años. Además, se puede decir que este método actualmente es muy utilizado. También su nombre está derivado por varias definiciones en donde hacen referencia a que el valor en los que se obtiene va disminuyendo linealmente con el pasar de los años. Tenemos las ventajas del método de línea recta. El método de depreciación de línea recta es el único aprobado por el Servicio de Administración Tributaria para cumplir con las disposiciones fiscales. También este es el método más sencillo de todos para calcular la depreciación de activos fijos. Además, este método tiene como característica principal que la depreciación anual de un activo fijo es constante para cada año de su vida útil. Esta depreciación en cada año siempre será la misma. También en donde la mayoría de las piezas que son de equipos de oficina, maquinaria u otros artículos que son comprados no funcionan de la misma manera cada año. A medida de que estos activos envejecen se vuelven menos eficientes.
Además, los costos de reparación por lo general aumentan con el tiempo. También la depreciación en línea recta no tiene en cuenta la pérdida de la eficiencia o también el incremento de los gastos en las reparaciones que se dan en los últimos años. Por lo tanto, no es tan adecuado para los activos costosos como el inmovilizado material. También tenemos su simbología utilizada. Tenemos el valor del activo. Este está constituido por todos los desembolsos relacionados y puesta en funcionamiento. Su simbología es la letra C. Tenemos el valor residual, con su simbología de letras V y R. Es la parte del costo histórico que se asigna como el valor simbólico del activo al final de su vida útil. Tenemos la vida útil, el cual es el tiempo asignado para un valor del activo en el cual se espera que esté operativo para la generación de las utilidades o beneficios. Está representado por la letra N. A continuación tenemos la fórmula con la cual se realiza el cálculo de la depreciación anual. Esta es igual al valor del activo menos el valor residual, todo esto sobre su vida útil. Tenemos los ejemplos. Tenemos el ejemplo número 1. Si se compra una máquina en $100,000 y se calcula que su vida útil será de 6 años, si se calcula que tendrá un valor de desecho de $10,000, encuentre la depreciación anual. Aquí tenemos la fórmula en donde está la depreciación anual. Como ya vimos anteriormente, es el valor del activo menos el valor residual, todo esto sobre su vida útil. Tenemos los datos, tenemos la incógnita a calcular, que es la depreciación anual, el valor del activo de $100,000, el valor residual de $10,000 y su vida útil de 6 años. Reemplazamos en la fórmula, sería $100,000 menos los $10,000 del valor, todo esto sobre su vida útil, que sería 6 años. Tenemos un valor de depreciación anual por año de $15,000. Este valor permanecerá constante para depreciarse durante los 6 años. La depreciación anual que obtuvimos aquí es de $15,000. Esto significa que el fondo de reserva para la depreciación se forma guardando $15,000 al final de cada año. Esto durante 6 años, de tal manera que la depreciación acumulada en ese tiempo más el valor del salvamento será igual al costo de reemplazo. Tenemos la depreciación anual por los 6 años más el valor residual de $10,000 da un valor de $100,000, que sería el valor del activo. Pasamos a calcular la depreciación acumulada, en donde su fórmula es depreciación acumulada igual a la depreciación anual más la depreciación anterior. Realizamos el cálculo aquí del primer año, donde la depreciación anual es de 15,000, más la depreciación del año anterior, en este caso sería 0, porque uno cuenta con una acumulación, dando un valor de depreciación acumulada para el primer año de $15,000. Tenemos los cálculos aquí en el Excel. Lo mismo para el año número 2. Anual que ya calculamos anteriormente de $15,000 más la depreciación acumulada del año anterior, en este caso del año 1, teniendo un valor en la depreciación acumulada del año 2 de $30,000, y así progresivamente durante los 6 años. En la depreciación acumulada se puede ver una característica, es que la depreciación anual permanecerá constante durante los 6 años para realizar el cálculo de la depreciación acumulada. Pasamos al valor en libros. Tenemos su fórmula, que el valor en libros es igual al valor de la
menos la depreciación acumulada del año en el que está. Calculamos el valor en libros del año número 1, que es $100,000, menos la depreciación acumulada en el año en el que está, en este caso sería $15,000. Nos daría un valor de $85,000. Para aplicarlo en la tabla, en el año 0 tendríamos el valor que sería el valor del activo de $100,000. Y a partir de este procedemos a hacer los cálculos. Valor en libro es igual al valor del activo. Aquí tendríamos que fijar el valor del activo para que permanezca constante durante los 6 años, menos la depreciación acumulada en el año en el que se encuentra, los $85,000, y así progresivamente durante los 6 años. Como ya mencioné anteriormente, el valor que permanece aquí constante sería el valor del activo de $100,000. También procedemos a hacer su gráfico. Aquí utilizamos los valores que tenemos en el año y el valor en libros. Y aquí, como se puede observar, vemos cómo se da una depreciación en línea recta. Año 0, en donde se cuenta el valor del activo de $100,000, y así progresivamente en los demás años, dándose un descuento o una depreciación de $15,000 progresivamente en los 6 años. A continuación voy a pasar al ejemplo número 2. Dice, se compra una maquinaria de hacer tornillo por $83,500, de los cuales se gastan $4,000 en fletes y $3,200 en seguros. Se estima una vida útil de 6 años y un valor de recuperación de $15,300. Calcular la depreciación anual usando el método lineal y mediante la tabla de depreciación. Procedemos. Acá tenemos el valor de la incógnita que vamos a calcular de la depreciación anual. El valor del activo de $90,700. Este valor se obtiene al sumar el valor de la maquinaria más los gastos que se realizan junto con los fletes. En este caso sería $83,500 más $4,000 y más $3,200, dando un valor total en el activo de $90,700. Pasamos al valor residual. Obtenemos un valor de $15,300 y su vida útil de 6 años. Tenemos la fórmula de la depreciación anual. Como ya mencioné anteriormente, es el valor del activo $90,700 menos el valor residual de $15,300. Todo esto que sería 6 años. Obteniendo un valor así de la depreciación anual de $12,566.67. El valor será el mismo durante los 6 años de depreciación. Procedemos a calcular la depreciación acumulada. Como ya mencioné anteriormente, su fórmula es la depreciación acumulada del año anterior. Realizamos el cálculo de la depreciación acumulada del año 1, en donde la depreciación que tenemos aquí en el año 1 sería su depreciación anual de $12,566,67 menos más la depreciación acumulada del año anterior, en este caso sería el año 0, dando un valor en el año 1 de $12,566,67. Lo mismo para el año 2. La depreciación acumulada, la depreciación anual que ya calculamos anteriormente, más la depreciación acumulada del año anterior, en este caso del año 1, que tenemos $12,566,67, dando un valor de $25,133,34 de depreciación acumulada para el año 2. Y así progresivamente durante los 6 años.
Como podemos ver aquí al final, obtenemos un valor de $75.400 con 0,2 centavos, y este valor se lo puede comprobar al sumar la depreciación anual que se dio en todos los años anteriores. La característica que se encuentra en la depreciación acumulada es que el valor que permanece constante es el valor de la depreciación anual de $12.566 con 67 centavos. Pasamos al cálculo del valor en libros, donde su fórmula, ya explicamos anteriormente, es igual al valor del activo menos la depreciación acumulada del año en el que se encuentra. Realizamos el cálculo del año 1 de 90.700 menos la depreciación acumulada del año en el que está, 12.566,67. Dando un valor en libros en el año $133 con 33 centavos. Para el año 0 iría el valor del activo, ya que estaría iniciando. Este valor del activo que va en el año 0 tendría que fijarse para que permanezca constante durante los 6 años. Valor del activo menos la depreciación acumulada del año en el que se encuentra, teniendo un valor de 78.133. Lo mismo para todos los años. La característica que es principal es que permanece constante para todos los cálculos el valor del activo de 90.700. A continuación realizamos el gráfico con los valores del año de vida útil y el valor en libros. Como se puede observar, tenemos aquí el gráfico ya. En el año 0 está el valor del activo, con el cual se podría decir es el que se lo adquirió. Pasando al año 1 se da la depreciación anual, que es por año, y la que permanece constante durante los 6 años, de $12.566 con 67 centavos, así hasta terminar su vida útil de 6 años. Como se puede observar, es una depreciación en línea recta. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, a continuación también les voy a presentar las debilidades del método en línea recta. La depreciación real es diferente a la encontrada con el método de línea recta, puesto que los bienes se deprecian más rápido en los primeros años y menos en los últimos años de su vida útil. La segunda debilidad es que el valor de la compra del activo no es igual al valor de reposición. Esta diferencia se debe a la inflación como principal causa. También los avances tecnológicos son un factor que interviene en esa diferencia. Bueno, a continuación voy a presentar otros ejemplos en el cual vamos a calcular el valor residual. Bueno, a continuación vamos a presentar otros ejemplos en el cual vamos a calcular el valor residual. En este caso tenemos la inflación. El ejercicio dice así: ¿cuál es el valor residual de una máquina cuyo costo fue de 454.000, tiene una vida útil de 5 años, se deprecia en 77.180 cada año y su valor aumenta el 5% anual debido a la inflación? Bueno, para este ejercicio simplemente tenemos que sumar al costo del valor el 5% y restarle el valor de la depreciación anual, que es 77.180. Para sumar el porcentaje a un valor tenemos que hacerla de la siguiente manera: tomamos el valor y le multiplicamos por 1 más el 0,05, que es la depreciación, la tasa de inflación. Ya. Realizamos el cálculo. 454.000 por el 1,05
Ya. Y este sería el valor aumentado del 5%. Y este le restamos la depreciación anual, que es 77.180. Y aquí tenemos el valor residual del año 1. Para el siguiente año realizamos lo mismo. Tomamos el valor anterior porque este ya sería el nuevo valor que tiene el activo. Ya. Tomamos el valor, le multiplicamos por el 1,05 y le restamos la depreciación anual. Y este sería el valor residual de la máquina en el segundo año. Igual el tercer año realizamos la multiplicación por el 1,05 y le restamos la depreciación anual y tenemos el valor residual en el tercer año. Para el cuarto año realizamos lo mismo, tomamos el valor del anterior año, le multiplicamos por el 1,05 y le restamos la depreciación anual, que es 77.180, y este sería el valor al final del cuarto año. Y para el quinto año realizamos el mismo procedimiento, le multiplicamos por 1,05 y le restamos la depreciación anual. Y este sería el valor residual al cabo de 5 años. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo ya no tenemos la inflación, la tasa de inflación. Y para este ejercicio tenemos que despejar la fórmula antes mencionada por mi compañero, que es la depreciación anual, que es igual al costo del activo menos el valor residual, y eso dividido para su vida útil. Bueno, esta sería la fórmula despejada. El valor residual es el costo menos la depreciación anual por su vida útil. Realizamos el cálculo. El costo o valor del activo menos la depreciación anual y por su vida útil, que son 5 años, y tenemos el valor residual de 1000. Ya. También vamos a calcular lo que es la depreciación anual, la depreciación acumulada y el valor en libros, como mi compañero antes lo hizo. Bueno, aquí tenemos la depreciación anual. Como sabemos, es constante para cada año, entonces sería 8.000 en el primer año y constante en cada año. Luego, para calcular lo que es la depreciación acumulada, es la depreciación más la depreciación acumulada anterior. Ya. Bueno, la depreciación anual son 8.000 más la depreciación acumulada anterior. En este caso sería 0. Entonces la depreciación sería 8.000. Para el siguiente año, igual tomamos el valor de la depreciación anual más la depreciación acumulada del año anterior, que es 8.000, y así sucesivamente para cada año. Para calcular el valor en libros, aquí tenemos la fórmula. Es el costo del activo o valor del activo menos la depreciación anual en el año que se encuentra, y le realizamos de la siguiente manera. Restamos el valor del activo, que es 41.000, menos la depreciación acumulada en el año 1, que es 8.000, nos da 33.000. Ya. Vamos a hacer el cálculo. 41.000 menos 8.000 y nos da un valor de 33.000.
Bueno, para realizarlo rápido, aquí fijamos el valor en libros, ya digamos el costo del activo, ya que es constante para cada año. Para tener una respuesta rápida, realizamos el cálculo. Y aquí tenemos el valor residual del activo, como lo calculamos acá. Y también voy a hacer una gráfica, el cual muestra la definición de la depreciación lineal, que nos dice que al graficar el valor en libros y el número de años nos da una línea recta. Aquí tomamos el valor en libros y acá el número de años. Y aquí tenemos, como les dije, la definición de la depreciación lineal, que al graficar el valor en libros y el número de años tenemos una línea recta. Yo, Juan Zópalo, a continuación expondré el siguiente método, que es el método de saldo decreciente o porcentaje fijo. Este método nos menciona, es un método de depreciación anual que decrece con el tiempo porque emplea un porcentaje constante o fijo, llamado tasa de depreciación, que se aplica al valor que aparece del activo fijo en libros del año siguiente, de tal manera que disminuye año con año, por lo que a medida que transcurre el tiempo, su valor va a decrecer. Los cargos de depreciación van a ser mayores en los primeros años de vida útil del activo y a decrecer hacia los últimos años con menor rapidez que en los primeros. Para este método, la simbología que se va a utilizar es la siguiente. C es el valor actual o costo original del activo, VR es el valor residual o salvamento o valor contable en libros, N años de vida útil, y la D, porcentaje fijo anual o tasa de depreciación anual en la que se depreciará el activo fijo. A continuación se deduce la fórmula. El cargo por depreciación que debe hacerse al final de cada año es un porcentaje fijo del valor contable al principio del año. Ahora bien, si C es el costo original de un activo y D será la tasa de depreciación. Por lo tanto, C, que es el costo del activo menos el costo del activo por la tasa de depreciación, es el valor contable en libros. Entonces se puede deducir la fórmula. Valor en libros es igual al costo del activo menos el costo del activo por la depreciación. El valor en libros de un activo fijo que se deprecia con el método de tasa fija al final de cada enésimo año es esta fórmula. Para que se adquiera esta fórmula, lo que se hizo antes en la fórmula fue que se extrajo el factor común, que es el costo del activo, obteniendo como resultado la fórmula siguiente, que es el valor en libros, que es igual al costo del activo, que multiplica 1 menos la tasa de depreciación, y esto elevado a la K. El valor en libros al final de la vida útil del activo fijo, K es igual a N. Al sustituir la N en la ecuación se tiene que VR, que es valor en libros, es igual al costo del activo, que multiplica 1 menos la tasa de depreciación, y esto elevado a la N, que es el número de años. Para obtener la fórmula de la tasa de depreciación tenemos que proceder a despejar de la ecuación, que es del valor en libros. Entonces procedemos a despejar. Como el costo del activo está multiplicando, pasa al siguiente término a dividir. Ahora, para poder despejar la tasa de depreciación,
empleamos la raíz de n a ambos términos, a ambos lados. De esta manera se eliminará el exponente con la raíz, siéndonos más fácil despejar la tasa de depreciación, la cual sostiene que la tasa de depreciación es igual a 1 menos VR sobre el costo del activo, y esto elevado a 1 sobre n. A continuación, lo que se puede observar es una tabla de la tasa de depreciación en el método del porcentaje fijo, en donde se puede observar las fórmulas que se va a emplear para poder calcular la depreciación anual y valor en libros, en la que se tiene el año, que es el número de periodos, que se representa con la letra N. La depreciación anual se lo calcula mediante el costo del activo por la tasa de depreciación, y para calcular el valor en libros se emplea la fórmula ya antes explicada, donde N va a variar dependiendo de la vida útil que adquiere el activo. Por ejemplo, si el activo adquiere una vida útil de 3 años, en el periodo 1 N valdrá 1, en el periodo 2 N valdrá 2, y en el periodo 3 N valdrá 3, así progresivamente. Por ende, la fórmula se deduce que valor en libros es igual al costo del activo, que multiplica 1 menos la tasa de depreciación, y esto elevado a la n. A continuación daré a exponer unos ejemplos mediante el uso de las hojas de cálculo de Excel. A continuación, el siguiente ejemplo. El administrador de una mueblería compra una camioneta que tiene un valor de 250.000 de contado. Estima que su vida útil en 5 años y al final un valor de desecho de 20.000. Determinar: A. Encuentra la tasa de depreciación que debe aplicarse. B. Elabora la tabla de depreciación correspondiente. Para poder determinar el literal A, primero sacamos los datos que tenemos en esta parte de aquí, donde el valor residual es 20.000, el capital 250.000, n el número de años, que en este caso es 5 años. Para poder determinar el literal A, debemos utilizar la fórmula de la tasa de depreciación, en donde reemplazamos los valores. Nos da que la tasa de depreciación, un valor de 39,66%. Para poder determinar el literal B, la cual nos dice elabora la tasa de depreciación correspondiente, lo vamos a hacer mediante la tabla de depreciación, y para poder determinar la depreciación anual tenemos que tomar en cuenta la siguiente fórmula, que es el capital del activo por la tasa de depreciación. Entonces, para calcular la tasa de depreciación, como nos menciona, debemos primero calcular la tasa de depreciación en Excel, y para ello lo que debemos hacer es utilizar la función tasa nos pide n número de periodos, la cual es la vida útil del activo, 5. Los pagos en este caso no se aplica. El valor actual corresponde al valor del activo y el valor final corresponde al valor residual. Da un valor de 39,66%. Entonces, de esta manera podemos calcular la tasa de depreciación anual, la cual nos menciona que es el valor del activo, que en este caso en el periodo 0 es de 250.000. Depreciación anual es 0 y depreciación acumulada es 0. En el periodo 1 o año 1 es del valor del activo por la tasa de depreciación, donde este valor se mantendrá constante en cada uno de los periodos. Para calcular la depreciación acumulada realizamos la siguiente fórmula, que nos dice que es la depreciación acumulada del periodo anterior más la depreciación anual del año actual. Para poder calcular el valor en libros se lo puede hacer aplicando la fórmula del valor residual, o aplicamos el valor en libros
del año anterior menos la depreciación anual del año actual. Para poder determinar que el resultado sea el correcto, sumamos la depreciación anual de cada uno de los periodos, que nos da un valor de 230.000, que coincide con el último periodo de depreciación acumulada de 230.000. Además, 20.000 también coincide con el enunciado que nos menciona que el valor residual de 20.000. Al graficar el valor en libros contra el periodo, se puede enfatizar la teoría de la depreciación del porcentaje fijo, que nos dice que en los primeros años la depreciación anual será mayor que en los últimos años. A continuación, el segundo ejemplo. A un motor con un costo de 150.000 se le ha estimado un valor de salvamento de 5.000 y una vida probable de 30 años. Determinar A, la tasa de depreciación anual, B, el valor en libros al final del año 20 y C, la depreciación anual del año 25. Para calcular la literal A, utilizamos la tasa de depreciación y procedemos a reemplazar los datos, donde la tasa de depreciación es igual a 1 menos a valor residual 5.000 sobre el valor del activo, que es 150.000, y esto elevado a 1 sobre n, que es la vida útil del activo, que es 30 años. Efectuando esta operación nos da un resultado que la tasa de depreciación es de 10,72%. Para calcular el literal B, aplicamos la fórmula de valor en libros. Al reemplazar los datos, obtenemos que el valor en libros en el año 20 es de 15.530,12. Para calcular el literal C, depreciación anual del año 25, tomamos en consideración la misma fórmula, que es la depreciación, que es el valor en libros. Entonces, la depreciación anual del año 25 va a ser el valor en libros del año anterior menos el valor residual, el valor en libros del mismo año. Al reemplazar los datos, nos dice que y efectuar la operación, nos dice que el valor del año 25 es 1.057,76. Explicar la depreciación e inflación. Para evaluar la depreciación anual considerando la inflación en el método de porcentaje fijo, se requiere calcular la diferencia entre las dos tasas, la de inflación y la de depreciación. Con base en este cálculo es posible considerar tres casos. Cuando la tasa de inflación J es mayor que la tasa de depreciación D, el valor en libros crecerá con el paso de los años y el factor 1 menos D será mayor que 1. En el caso 2 tenemos que si la tasa de inflación J es menor que la tasa de depreciación D, el valor en libros decrecerá con el paso de los años y el factor 1 menos D será menor a 1. Tenemos el tercer caso, cuando la tasa de inflación no nos da en periodos de capitalización anuales, se deberá calcular la tasa anual equivalente. A continuación les voy a presentar el primer ejemplo. A continuación les voy a dar el primer ejemplo de la depreciación e inflación. El transportista Juan Martínez desea vender un camión de carga después de 8 años de uso. El camión le costó $1.100.000. La inflación promedio durante este tiempo ha sido de 0,8% mensual. El transportista considera una tasa de depreciación de porcentaje fijo del 10% anual. Elaborar la tabla de depreciación por el método de porcentaje fijo. Primero optamos por sacar los datos. El valor del activo es $1.100.000. El periodo es de 8 años. La J, la tasa de inflación del 0,8% mensual y la de la tasa de depreciación del 10% anual. Lo primero que nos pide es que encuentre la tasa de inflación anual equivalente al 0,8% mensual. Para realizar esta operación optamos por la fórmula de la tasa equivalente, que es 1 más J igual a 1 más I elevado a la M. Como necesitamos la J, que en este caso representa la tasa de inflación, despejamos J y nos queda J igual a 1 más I elevado a la M menos 1. Al realizar este despeje, procedemos a reemplazar los valores. J es igual a 1 más 0,08 elevado a 12 porque nos pide anual y menos 1.
Al realizar esta operación nos da que J es igual a 1,134. Esto menos 1 nos da que J es igual a 0,134, que representa la tasa de inflación. La B nos pide realizar la diferencia entre las dos tasas, la de inflación y la de depreciación. En esta lo único que realizamos es la diferencia del 0,134 menos del 0,10 y nos da una depreciación anual del 0,00034. Esto se puede reflejar aquí al realizar esta diferencia de 1,134 menos del 0,1, que es equivalente al 0,034. Procedemos a realizar la tabla de la depreciación. Para calcular la depreciación anual es el valor en libros por el porcentaje de la depreciación. En el primer año nos da de 374. Para calcular la depreciación acumulada es igual al valor del año anterior de la depreciación acumulada, la depreciación del primer año más la depreciación anual del primer año, que nos da de 374. Para calcular el valor en libros, es el valor en libros del año 0 más la depreciación anual del primer año. Procedemos a realizar la suma de la depreciación anual nos da un valor de 2.995,56, que es lo mismo de la depreciación acumulada al final del periodo número 8. También realizamos una diferencia del valor en libros del periodo 8 menos la suma total de la depreciación anual, y nos da un valor de 1.100.000, que es el mismo valor que nos decía el ejercicio. Entonces, podemos decir que como la tasa de inflación J es mayor que la tasa de depreciación D, el valor en libros crecerá con el paso de los años y el factor 1 menos D será mayor que 1. Tenemos el segundo ejercicio. Nos dice, el arquitecto Juan Aguirre desea vender una camioneta de carga que hace 5 años le costó $125.000. La inflación promedio durante este tiempo ha sido del 9% anual. El arquitecto considera una tasa de depreciación de porcentaje fijo del 15% anual y tenemos que elaborar la tabla de depreciación por el método de porcentaje fijo. Obtenemos los datos. El valor del activo es de 125.000 en el periodo de 5 años. J es la tasa de inflación del 9% anual y la D la tasa de porcentaje fijo del 15% anual. En este caso ya no realizamos el mismo procedimiento anterior, porque en este caso tanto la tasa de inflación como la tasa de depreciación nos da anual. Lo único que procedemos a realizar es una diferencia de la tasa de porcentaje fijo, que es del 0,15, menos la tasa de inflación, que es del 0,09, y nos da el 0,06, que representado es del 6%. Procedemos al cálculo, que es el valor en libros por la tasa de depreciación. Fijamos este valor, nos da que en el primer año es de 7.500. La depreciación acumulada, el valor del año anterior más la depreciación anual del primer año, que nos da 7.000. Al cálculo del valor en libros, realizamos los 125.000 menos el valor del primer año de la depreciación anual, nos da 117.000. En esto procedemos a realizar nuevamente la suma. Y nos da 33.262, que es el mismo de la depreciación acumulada en el periodo 5. Procedemos aquí a realizar una suma del valor en libros del periodo 5 más la suma total de la depreciación anual, que nos da un valor de 125.000, el mismo que nos planteaba el ejercicio. Entonces, en este caso, como la tasa de depreciación D es mayor que la tasa de inflación J, el valor en libros se reducirá al paso de los años y el factor 1 menos D será menor a 1. Esto ha sido nuestra presentación por parte del grupo número 4 en la materia de matemática financiera sobre el tema de depreciación tanto por el método lineal como por el método de porcentaje fijo.
Gracias.